Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí presenta al apóstol Abisaí Hernández. Vamos a leer la palabra. Somos resultados de nuestros hábitos. Ese es el tema que quiero compartir contigo en esta mañana. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, ya como es práctica nuestra, cargar nuestra Biblia, pues usted la va a abrir allí en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amados, los hábitos, según el diccionario, son cualquier comportamiento repetido con mucha frecuencia que requiere de ningún o de un poco de raciocinio para realizarlo. Y son aprendidos. Entonces, son comportamientos que nosotros manifestamos en una forma frecuente y que no requieren de mucho esfuerzo para que nosotros lo hagamos. Y son aprendidos, cosas que hemos aprendido. Los hábitos pueden manifestarse en acciones y en actitudes. No solamente en acción, sino que podemos tener una actitud, ¿verdad?, positiva o negativa, que se ha convertido en un hábito en nuestras vidas. Los hábitos se forman producto a las ideas. Los hábitos se forman por los valores que nosotros hemos aprendido, por los sentimientos, por las experiencias significativas de nuestras vidas, por la cultura que hemos aprendido. Allí de ello se forman los hábitos. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. De allí vienen los hábitos. ¿Por qué me comporto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué actúo como actúo? Porque lo aprendí de alguien. Fíjense, los hábitos se convierten en nosotros en necesidades muchas veces. Los practicamos con tanta frecuencia que se convierten en rituales. Y note esta palabra, ritual. Son como algo religioso que nosotros practicamos. Estos hábitos muchas veces tienden a convertirse en fortalezas mentales que manejan y que limitan nuestra vida en torno a ellos. Son tremendos los hábitos. Somos producto de los hábitos que nosotros practicamos todos los días, sean buenos o sean malos. Entonces, Dios da una solución para que nosotros podamos cambiar los malos hábitos y fortalecer los buenos hábitos que practicamos. Dice la Biblia: recuerden que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron o aprendieron de sus padres. Y este rescate no se hizo con oro o con plata, sino con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero
que definitivamente derramó su sangre a favor de nosotros. Amén. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando nos casamos, llevamos a nuestro nido de amor paquetes de hábitos. La Biblia, digo nido de amor porque cuando uno se casa, casa quiere. Mi mamá, yo me casé tardecito, sí, porque me casé a los 29 años, porque mi mamá me enseñó algo muy estricto. Ella me dijo, el día que usted se case, usted debe tener su casa. Y aquí yo no lo quiero más. Entonces yo sabía que tenía que tener algo, tenía que tener una casa. Y amados, yo trabajé con esfuerzo y construimos nuestra casita y allí la teníamos. Y cuando uno se va para ese terruño, para esa casita, para ese ranchito, para esa pieza o para ese cuartico, como usted le quiera llamar, cada quien lleva su paquete de hábitos. Entonces el hombre dice, a mí me gusta el café así, porque así lo hacían en mi casa. Y la esposa dice, pues bien, a mí me gusta así, porque así lo hacían en mi casa. Y allí comienzan a sacarse todos los ingredientes que están en el saco de hábitos. Y comienzan los conflictos y comienzan las peleas. Pero el Señor dice, por tanto, Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos ahora serán una sola carne. Lo que aprendimos de nuestros padres, algunas cosas van a servir, pero en su mayoría otras vamos a tener que sustituirlas para comenzar un nuevo proyecto que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los hábitos que aprendimos de nuestros padres muchas veces vienen a perturbar una relación matrimonial. Los malos hábitos vienen a dañar una organización. Los malos hábitos vienen a dañar un país. Los malos hábitos inclusive influencian en la congregación, en la iglesia. Y mucha gente manifiesta malos hábitos. Ahora bien, hay buenos hábitos. Hay muy buenos hábitos que nosotros practicamos y que debemos de practicar algunos. Por ejemplo, si tú tienes la tarea de hacer y escribir tus metas, tu agenda diaria, tus metas a corto y a largo plazo, eso es un buen hábito. Si tú tienes el hábito de levantarte y orar, cepillarte, asearte, eso es un buen hábito. Entonces, los buenos hábitos, escuche bien, son buenos, o los hábitos son buenos si vienen a reforzar el aprendizaje. Si algo que tú estás haciendo como un hábito viene a reforzar tu aprendizaje, te da crecimiento, entonces es un buen hábito. Síguelo haciendo. Si ese hábito desarrolla una actitud correcta en ti, entonces síguelo haciendo. Es un buen hábito. Si la actitud que tú muestras cuando lo practicas, que tú tienes, es buena, entonces es un buen hábito. Síguelo haciendo. Los hábitos son buenos si te ayudan a asumir tus responsabilidades. Vivimos en un mundo donde la responsabilidad es algo como que ya pasó de moda. Y la mayoría de los países, y los más modernizados, tienen algo que se llama deuda. ¿Ha escuchado usted esa palabra alguna vez? Todos los países del mundo, en su mayoría, tienen una gran deuda. ¿Sabe de dónde vino la deuda? De una falta de responsabilidad, de no ser responsable de cumplir o de pagar el compromiso a tiempo. Si yo le preguntara a ustedes y a los que me están viendo por la televisión,
¿Quién de usted tiene algún tipo de deuda? Usted no solamente levanta la mano, levanta los pies, levanta todo, porque la mayoría estamos en curso en la cuestión de las deudas. Y muchas veces las deudas crecen producto a la irresponsabilidad. Y una de las deudas más tremendas, crónicas que tiene la gente es las deudas con las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Por irresponsabilidad, de no tener una disciplina, de pagar a tiempo, de ir amortizando, de tomar la decisión de picar todas esas tarjetas y no usarlas hasta que no las pagues como debe ser. Entonces, si nuestros hábitos contribuyen a que nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida crezca, el hábito es bueno. El hábito también nos ayuda, los buenos hábitos nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad de organizarnos. Si el hábito contribuye a que tu vida se organice, es bueno. Qué triste es escuchar, y yo lo escucho siempre, personas que me dicen, no sé qué se me hizo el dinero. Si usted está cerca de una persona que dice, no sé qué se me hizo el dinero, usted está cerca de un gran desastre. Corra, apártese. Porque tú tienes que saber qué se te hace cada una de las cosas, o qué hace, cómo administra cada una de las cosas que Dios te dio. Amén. Entonces, si los hábitos contribuyen a esto, a reforzar tu aprendizaje, a corregir y a mejorar las actitudes, a asumir responsabilidades y a desarrollar tu capacidad organizativa, entonces síguelo haciendo. Son buenos hábitos. Ahora, hablemos de los malos hábitos, porque la mayoría, el 90% diría yo, de los hábitos que practicamos o que la gente practica son malos, porque el hombre tiene una naturaleza caída. El hombre por naturaleza tiende más a lo malo que a lo bueno. Y hablemos entonces de hábitos malos. Por ejemplo, los malos hábitos es todo aquello que limita nuestro crecimiento, lo que no te permite crecer, evolucionar, lo que no te permite llegar a ser una mejor persona. Los malos hábitos al principio suelen ser muy fáciles y muy atractivos, pero miren lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Lo puede ver allí? Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿cómo es el fin de ese camino? De muerte. Los malos hábitos son así. Escupirse en la calle, tirar una basura. Es fácil, es lo más fácil que ir donde está una papelera. Y es bueno, es atractivo tal vez. El hábito de los vicios, emborracharse, al principio es bueno. Pero mire lo que dice la Biblia. El vino es encarnecedor, la sidra es alborotadora, todo lo que por ellos hierra no es sabio, dijo el rey Salomón. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque entra suavemente, pero al final te morderá como una serpiente y al más vil le dará dolor. Al principio es bueno, pero termina conduciendo muchas veces a enfermedades, accidentes graves y lamentablemente muchos malos hábitos conducen a las personas a la muerte. Ahora bien, veamos algunos malos hábitos, porque el tema y el objetivo de hoy es que nosotros reforcemos los buenos hábitos que hay en nuestra vida y cambiemos radicalmente los malos hábitos para que cambie nuestra manera de vivir. Por ejemplo, quedarse acostado hasta tarde en la mañana, un mal hábito. La Biblia dice, oh Señor,
De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. El mejor rendimiento que nosotros tenemos, los tenemos en la mañana. Qué difícil la gente venir a un matutino, una convocatoria de oración en la mañana. Porque la mayoría de la gente tiene el mal hábito de acostarse tarde y de levantarse tarde. Es un hábito que debemos nosotros tratar y que debemos cambiar. Tomar para embriagarse. Hay gente que toma pensando que el ron o el alcohol se va a terminar el otro día. Un mal hábito. Y ya les dije qué es lo que pasa con el consumo discriminado, en una forma, si se quiere, desorganizada de licor. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas personas han cometido desgracia? ¿Cuántas personas muertas producto al mal hábito de consumir para embriagarse? Fumar. Todo el mundo sabe que fumar es nocivo para la salud, pero ¿por qué hay gente que todavía sigue fumando? ¿Por qué creó el hábito por alguna circunstancia de fumar? Comer en exceso. Y usted dirá, wow, ya se metió con la comida. Eso es sagrado para mí. Pero yo quiero decirle algo a usted, que la mayoría de las enfermedades hoy son producto de lo que comemos. Que la mayoría de las enfermedades están en el colon, donde se acumulan todo lo que nosotros comemos. Pero para algunos comer es como un rito, es algo religioso, es algo sagrado. Ay, que no nos quiten eso. Quíteme cualquier cosa, pero cuidado que me quita la comida. Y en la mañana nos sentamos y la oración que hacemos es: bendito alimento, ¿qué haces afuera? Métete para adentro. Y al mediodía, bendito alimento, ¿qué haces afuera? Métete para adentro. Y a las 3, bendita merienda, ¿qué haces afuera? Métete para adentro. Y a las 10 de la noche, otra vez, bendito alimento. Y le hacemos reverencia. Y no podemos dejar de comer para ayunar. No podemos dejar de comer para someternos a una dieta. Porque el alimento, la comida, se ha convertido en algo religioso para muchas personas. Tener mentalidad de víctima es un mal hábito también. Mucha gente piensa que todo lo que se dice y todo lo que se hace es a favor o en contra de ellos. Es que yo soy un triste pollito, a mí nadie me quiere. Claro, porque yo no tengo real. Claro, porque yo no soy esto. Claro, porque yo no sé hablar bien. Claro, siempre es la víctima. Claro, porque yo soy feo. Yo quiero decirte que tú no eres feo. Si usted piensa que es feo, no diga que es feo, diga yo soy diferente. Y adore al Señor. Dele gloria a Dios. Pero por todo nos hacemos, o la gente se hace la víctima. Ser negativo en la mayor parte del tiempo. Hay gente que es negativa en todo. ¿Ha escuchado usted una frase? Van para el cielo y van llorando. Así hay gente que está en la iglesia, que está salvo, que tiene la bendición de Dios y se quejan. Es como aquel guajirito que todo el tiempo que la mamá le ponía la comida, él decía, ese poquitico. Y un día la mamá agarró medio pollo y se lo preparó a él. Medio kilo de arroz se lo preparó solo a él. Una ensalada grande para 10 personas se la puso a él. Un plátano lo rebanó todo y se lo preparó a él. Medio kilo de caraota se lo puso a él. Y le dijo, ahí está, come, vamos a ver qué vas a decir ahora. ¿Sabe lo que dijo? Si a mí me das así, ¿cómo le darás a los hermanos míos? Así hay gente, usted se ríe, pero así hay gente que tiene el mal hábito de quejarse por todo. Nada está bien, es un mal hábito. Querer siempre vencer en detrimento de los demás, para hacer sentir mal a los demás. Gente que tiene esa mentalidad triunfalista, yo soy mejor, yo lo hago mejor que aquel. Y lo voy a hacer para que se sienta mal, ese es un mal hábito. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo así, aún después que hayas hecho
todo lo que se te mandó a hacer, eres siervo inútil, porque hiciste lo que se debiste haber hecho. Hay gente que quiere que lo aplaudan porque vino a la iglesia, ese es tu deber. Porque le hizo mercado a la familia, eso es tu deber. Hay hijos que quieren que lo aplaudan porque sacó 20, ese es su deber. Dale gloria a Dios, tu deber. Y cuando no lo aplauden, o cuando no hace que otro se sienta mal por lo que hizo, entonces parece que no lo hizo bien. Un mal hábito. El mal hábito de llegar tarde. La irresponsabilidad, llegar tarde. Ese es un hábito que ha tocado a la mayoría. Enojarse antes de resolver los problemas. La Biblia dice, sea todo hombre pronto para oír y tardo para irarse. La ira, el enojo, lleva resultados fatales. ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Se cuenta la anécdota de un hombre que su esposa, vivían en la montaña, su esposa vino al pueblo a hacer una diligencia. Ella lo dejó con su niñito de recién nacido en la cuna. Y tenían un perro grande. Y él salió a buscar leña con su bácula y le dijo al perro, quédate cuidando al bebé. Se fue. Cuando regresó, el perro venía saliendo con la boca bañada de sangre. Y él, sin pensarlo, le dio un tiro al perro y lo mató. Cuando entró corriendo desesperado, al lado del niño estaba un oso. El perro había peleado con el oso y lo había matado defendiendo al niño. Así hace el que se aira sin pensar. Tienes que aprender a tener paciencia, a esperar en el Señor, a no irte de las primeras. Orar antes de decidir. Les contaba que yo estaba en Santa Elena esperando allí en mi turno. Me metí en la lista de espera, un avión que embarca hasta creo que 40 personas. Yo estaba de número 26 en la lista de espera. Y estoy ahí esperando. Cuando había pasado como una hora, llegó una parejita de ahí de brasileros y hablaron con el jefe. Y yo vi que de pronto el jefe le dijo, llegaron a un acuerdo allí en algo. El jefe le dijo, tráiganme la cédula. Y cuando yo vi aquello, mi hermano, ¿sabe qué? Tuve la tentación que tienen todos ustedes. Voy a formar un lío. Voy a formar un lío aquí. Pero el Señor me dijo, quédate tranquilo y ponte a orar. Me quedé ahí sentado, a orar entre los dientes, a hablar en lengua, a orar en el Espíritu. Señor, yo me quiero ir, Padre, yo declaro, y ahí a guerrear. Cuando terminé de orar, una señora se me acercó y me dijo, ¿usted es el apóstol Abisaí? Yo le dije, sí. Bueno, su pasaje ya está comprado. El pastor mío me envió a que le comprara su pasaje. Y sabe, ahí no se queda la cosa. La persona a la que yo le iba a formar el lío era sobrina de ella que trabajaba ahí. Un mal hábito, enojarnos antes de encontrarle solución a los problemas. Hacer las cosas a última hora. ¿Cuántos han dejado algo para última hora? ¿Alguna vez en su vida? Mentir, hablar mal de los demás. Esa es la gran tentación que hay en todas las sociedades. Hablar mal, difamar y mentir. Atesorar cosas que tú sabes que nunca vas a usar ni que las usas. Tenemos el mal hábito de guardar cosas en closet que nunca vamos a usar y que no usamos. Hay gente que dice, tengo unas tazas que tienen un borde de oro, nunca las sacan. Sáquela, usted se merece disfrutar eso. Sáquelas, asegúrelas si piensa que te la van a robar.
pero sácalas y úsalas, tú te lo mereces. Hay un amigo que me dijo, yo tengo una vajilla que cuesta yo no sé cuánto, y me dijo, no, Abisaí, yo no la saco porque me ha comido un huevo frito con esa vajilla. Bueno, lo que te vayas a comer, disfrútalo tú te lo mereces, amén. El río de Dios fluye sin parar, el río de Dios fluye sin parar. La envidia es otro mal hábito. Tú tienes lo que te mereces y cada quien tiene lo que se merece, amén. Disfruta lo que tienes. Usted quiere lo que tiene otro, trabaje como el otro ha trabajado o haga lo que el otro ha hecho. No lo envidie. La flojera, otro mal hábito. La flojera está acabando con la sociedad. La holgazanería, la comodidad. 2 hombres fueron a buscar trabajo y llegó uno bostezando a las 10 de la mañana y le preguntaron, ¿y el que está a su lado quién es? Ese es mi ayudante. Imagínese usted. Es un mal hábito. Tenemos que disciplinarnos, amén. Tener resentimiento. ¿Sabe lo que me decía mi papá? Yo no guardo plata, yo lo que guardo es rencor. Porque indio lo que guarda es rencor. Y mire que sí guardamos. Si Dios registra el baúl de muchos, ¿cuántos rencores hablan allí? Miles de rencores en el corazón, pero la nevera vacía. Mal hábito. Ahora, Dios quiere cambiar nuestras debilidades por fortaleza. Porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Ahora, Dios quiere cambiar en una forma contundente los hábitos. Hay 3 organizaciones que yo conozco que son capaces de cambiar los hábitos en una forma contundente. La primera es las Fuerzas Armadas. Un muchacho lo reclutan o entra a una institución de las Fuerzas Armadas, mi hermano, y el otro día cambió el hábito. Si se levantaba a las 9 de la mañana, ahí se va a tener que levantar todos los días a las 5. Si era medio flojo comiendo, hasta comiendo, ahí va a tener que comer en 5 minutos. Si era respondón, criticón y por todo se quejaba, ahora va a tener que decir, sí señor, así es, sí es verdad, sí señor. Hay otra institución que cambia radicalmente los hábitos, el matrimonio. La flojera, todo me lo pagaban. Yo vivía en una casa donde me pagaban la luz, me pagaban todo, me pagaban el agua, pagaban todo. Y resulta que cuando me caso y estoy ahí en la piecita, me llega la primera factura. Tanto en luz, tanto en teléfono, tanto en agua. Y Dios mío, ¿qué es esto? Tienes que cambiar porque si no, se va a acabar tu matrimonio. La segunda institución, la tercera, que cambia, que Dios usa para cambiar los hábitos en una forma radical, es la iglesia. Amén. Y vamos a hablar de cómo Dios cambia radicalmente los hábitos. Dios quiere que tú y yo cambiemos en una forma radical los hábitos. Y tú que me estás viendo en esta mañana, sabes que hay hábitos que tú quieres cambiar, que deben cambiar. Es más, hay personas que le han dicho a Dios, Dios, cámbiame esto. Yo quiero cambiar este mal hábito, porque este mal hábito me está llevando a la destrucción familiar. Este mal hábito me está enfermando y este mal hábito inclusive me está llevando a la muerte. Tú le has dicho a Dios, ayúdame. Tú le has dicho a Dios, cámbiame. Y en esta mañana, como profeta de Dios, como hijo de Dios, Dios me ha levantado en esta tribuna para darte orientaciones y palabras que te van a ayudar a cambiar radicalmente los hábitos que te estaban destruyendo. Amén. ¿Te lo crees? Entonces apláudale al Señor.
¿Cómo van a cambiar los malos hábitos por buenos hábitos? Primero, entregándose o convirtiéndose a Cristo. Dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibes a Jesús, cuando aceptas a Jesús, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú vas a cambiar radicalmente. Dios te va a convertir en una nueva persona. Dios te va a convertir en una nueva criatura. Hábitos malos que estaban destruyendo tu vida van a pasar, van a ser lanzados a lo profundo del mar, y tú vas a comenzar a practicar hábitos que van a bendecir a tu familia, que van a bendecir a tus hijos, que van a bendecir a tu empresa, a tu negocio. Así que yo te invito a que tú aceptes a Jesús. Y si tú eres sencillamente seguidor de Jesús, no es suficiente. Tienes que convertirte a Él, porque el texto es claro. El texto dice, de modo que si alguno está, no es seguir solamente, es estar en Cristo, es vivir en Cristo, es estar en su palabra, es asumir su palabra, es convertirse en siervo del Señor. Él va a cambiar radicalmente los hábitos. Amén. Segunda cosa que debemos hacer para cambiar en una forma radical, contundente, los hábitos, siendo impactado por una fuerza superior. Alguien dijo por allí, los golpes son los que enseñan. Algunas veces necesitamos de algo que nos impacte, de algo que produzca en nosotros una emoción muy grande para cambiar hábitos. Por ejemplo, hombres que maltratan a su esposa, el mal hábito de maltratar a sus mujeres. Hijos que tienen el mal hábito de maltratar a sus padres. Y sucede un gran impacto. Muere esa persona, entonces se cumple. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo quiero hablarte de un impacto que no es fatal. El impacto del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que antes del Señor irse, le dijo a los discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén y serán llenos del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ahí estaban los 120. Y dentro de estos 120 estaba Pedro. Pedro era un hombre de hábitos malos, de malos hábitos. Era un pescador que se quejaba de todo. Vivía en ruina, vivía en miseria. Pedro tenía el hábito, como todo buen pescador, de hablar mal, de creer en supersticiones. Pedro no era la mejor persona. Dice que era del vulgo. Un hombre común, corriente. Allí estaba Pedro. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo, Pedro fue impactado por el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Algo sucedió. Aquella casa se llenó. Vino como un viento recio, un impacto del cielo, un impacto poderoso. Y dice que allí estaba la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Y allí había gente de todas partes, de Asia, de África, de muchas naciones de la tierra. Y Pedro se levantó. A partir del versículo 14 podemos ver que Pedro se levanta, Hechos 2, y da un discurso magistral. Y aquella gente queda sorprendida por lo que Pedro está hablando. Cambió radicalmente sus hábitos. Y el versículo 41 dice que como más de 3,000 personas aceptaron la palabra de Pedro.
Gloria a Dios. ¿Cambió o no cambió? ¿Por qué cambió? Por un impacto, una experiencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Necesitamos una experiencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Debemos dejar de ser personas comunes y corrientes. Debemos de buscar una experiencia mayor con Dios. No te conformes. Tal vez en tu casa no vas a recibir esa experiencia. Ven, congrégate. Ven a un servicio de oración. Ven a una vigilia. Ven a una reunión dominical. Ven. Y vas a ser impactado por el Espíritu Santo. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar en una forma radical. Porque el Espíritu Santo te llenó. Tu forma de hablar va a cambiar. Tu confesión va a cambiar. Vas a dejar de decir no puedo, no sé y no tengo. Para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para decir estoy bendecido, estoy prosperado y en victoria. Para decir mi Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Para decir yo tengo la mente de Cristo. Amén. Pero algo te tiene que impactar. Hoy usted va a ser impactado. Yo sé que los que me están viendo por la televisión están sintiendo ahí el impacto del Espíritu Santo. Están sintiendo como un escalofrío, algo que no es normal. Ese es el Espíritu de Dios. Sigue allí. Porque necesita ser tocado por la unción, por el poder del Espíritu Santo. Es ese poder que puede cambiar a tu familiar que está atado en las drogas, en los vicios. Es ese poder el que va a traer de vuelta a tu esposo. Es ese poder el que va a traer de vuelta a tus hijos. El poder del Espíritu. Amén. Tercera cosa para cambiar contundentemente. Cambiando la manera de pensar. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. El 1 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tienes que cambiar la manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Hay gente que le está diciendo: Dios mío, cámbiame esto. No, es una decisión que tú debes tomar. Si quieres amar, tienes que tomar la decisión de amar. Si quieres vivir en santidad, tienes que tomar la decisión de vivir en santidad. Si quieres cambiar esa forma de ser, tienes que tomar la decisión de venir a Jesús. Si quieres cambiar los pensamientos inicuos, malvados que tienes que decidir meter a tu mente otras cosas. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar completamente tu manera de vivir. Nosotros somos producto de lo que pensamos. Dime qué piensas y te diré quién eres. Lo que hay en tu mente va a condicionar, va a dirigir tu vida. Escuche, todo nace de un pensamiento. Un pensamiento da como origen una palabra. Lo que tú piensas tarde o temprano lo vas a decir. Y cuando lo confiesas, eso es prácticamente un hecho. Una palabra trae como origen un hábito. Un hábito produce un carácter. Y un carácter te lleva a tu destino. Pero ¿dónde nació todo? En un pensamiento. De manera que te invito a evaluar lo que estás pensando. Te invito a que tú puedas cambiar tu manera de pensar. Te invito a que tú metas en tu mente la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Todo nace en un pensamiento. Allí se origina todo. Somos producto de lo que pensamos. Si tú piensas que no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Pero si tú piensas que sí lo vas a lograr, te levantas, actúas y Dios hace lo demás.
Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Dios lo va a hacer. Haz tu parte, levántate, actúa y Dios hará lo demás. Pero piensa que Dios sí lo puede hacer. Piensa que sí es posible, porque para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Apláudale al Señor. Otra cosa que debemos hacer para cambiar radicalmente es entrar a otro nivel o cambiar lo que estamos haciendo. Entrar a otro nivel. Dios está invitándonos a entrar a otro nivel, a otra dimensión. Debemos dejar de ser mediocres. Y un mediocre es aquel que medio cree. Debemos de vivir en lo sobrenatural. Debemos dejar de ser personas comunes y corrientes. ¿Qué es una persona común y corriente? El que hace exactamente lo que ve hacer a los demás. Dios nos está invitando a que hagamos cosas extraordinarias. Si tú quieres ver cosas grandes en tu vida y extraordinarias, tienes que comenzar a hacer cosas grandes para Dios. Todo aquello que tú quieres ver nuevo, tienes que comenzar a hacer ahora cosas nuevas en tu vida. Dios nos está invitando a llevarnos al otro lado del río. Dios nos está invitando a llevarnos a otra dimensión. Mire lo que pasó con Pedro, siguiendo con el ejemplo de él. Lucas capítulo 5, versículo 11. En ese contexto nosotros vemos que el Señor le pide la barca prestada a Pedro. Y de pronto el Señor le dice, boga mar adentro, Pedro. Tira la red, Pedro. Y dice que Pedro le dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche. Y ya a la hora de la mañana los peces se han ahuyentado, se han ido. Pero le dijo, en tu palabra voy a soltar la red. Y dice que la red se rompía. Era una pesca tan grande que Pedro hizo y quedó impactado. Y el Señor le dijo, Pedro, a partir de ahora no serás más pescador de peces, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y miren lo que dice el versículo 11. Y dejándolo todo, le siguió. ¿Qué hizo Pedro? Cambió totalmente lo que estaba haciendo y pasó a otro nivel. De ser un pescador arruinado, un pescador fracasado, se convirtió en un gran evangelista, en un gran hombre de Dios, en un pescador de almas. Tú tienes que decidir pasar a otro nivel. Hay algo que tienes que cambiar. Hay otro lugar donde debes pasar. Amén. En cuanto a tu manera de pensar, en cuanto a tu vida se refiere, pasar a otro nivel, decidir cambiar. Y hay hábitos que van a cambiar en tu vida. Por ejemplo, si eres soltero y quieres cambiar hábitos que te están, cásate. Vas a tener otros hábitos. Tienes que dejar de ser un cristiano común. Culto a la casa, casa al culto. Tienes que convertirte en un líder. Amén. Si eres anfitrión de una célula, tienes que pasar a ser líder de la célula. Amén. Cambiar, pasar a otra dimensión, pasar a otro nivel. Y por último, ¿cómo hacemos para cambiar radicalmente estos hábitos? Vas a tener que decidir cambiar de amigos o de amistades. Vas a tener que tirar por la borda algunas personas que no están contribuyendo a tu crecimiento. Mire lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra, el que camina con los sabios se convertirá en un sabio. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, ¿en qué se va a convertir? Más el que se junta con los necios será quebrantado.
tienes que tomar radicalmente la decisión de cambiar de amistades, de gente que no te está bendiciendo. Te voy a dar para que hagas este ejercicio en tu casa. Escribe en una planilla, en una hoja, las 7 personas con las cuales más te relacionas. Que allí, dentro de esas personas, no esté tu esposa, no estén tus hijos, no estén tus hermanos. Y te vas a dar cuenta que de esas 7 personas, 5 no están contribuyendo al propósito de Dios para tu vida. ¿Qué tienes que hacer con ellas? O se convierten a ti, o vas a tener que despedirlos. Porque no están contribuyendo a que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y tú verás como algunos hábitos van a cambiar. Porque nosotros somos producto muchas veces de lo que vemos hacer a otras personas. Entonces tienes que cambiar. Dios te dice en esta mañana, yo estoy dispuesto a ayudarte. Tienes que tomar la decisión, puedes cambiar. Y esos hábitos que te llevaban a la muerte, que te llevaban a la enfermedad, que te llevaban a las desgracias, a las peleas, yo los voy a cambiar de tu vida. Y voy a hacer de ti una nueva criatura. Te voy a dar una nueva vida. Vas a comenzar a crecer. Y lo que no pudiste lograr en muchos años con esfuerzos humanos, con mi Espíritu Santo, dice el Señor, te voy a ayudar para que lo logres en un tiempo récord, porque te amo, dice el Señor, y porque quiero cumplir mi propósito en tu vida. Amén. Si tú me escuchaste por allí, por la pantalla, yo quiero decirte que hoy es la oportunidad para que hagas lo primero, aceptar a Jesucristo como Salvador, invitarle a tu corazón, decirle, Señor, entiendo que te necesito, abro mi corazón, ocupa el trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si haces esa oración, independientemente de donde te encuentres y en la situación por la cual estés pasando, te garantizo que inmediatamente por fe tú te convertirás en hijo de Dios y algo comenzará a suceder en tu vida. Lo siguiente será que busques una congregación, que busques a alguien que te hable de Dios, que tenga una Biblia y te oriente, para que comiences a leer y a orar. Algo grande va a pasar en los próximos años, en los próximos meses, en tu vida, en tu familia, en tu negocio y en todo lo que haces. Yo te bendigo con esta palabra y te esperamos. Ven, estamos disponibles para ti. Dios te bendiga. Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí. Presentó al apóstol Abisaí Hernández.